En esta foto, mi mamá debe tener 25 años. Yo debo tener 1 año y debo estar en otra parte de la casa. Probablemente en la pieza de mis papás, probablemente durmiendo. Ese cuerpo bajo la toalla fue el primer cuerpo de mujer que vi, y conocí incluso antes que a mi propio cuerpo. En él reconocí las formas que de manera distinta aparecerían en mí, un cuerpo como espejo, pero también, al mismo tiempo, un cuerpo lleno de misterios, de paréntesis o vacíos. ¿Qué sé o qué aprendí del cuerpo de mi madre? Aprendí que mi cuerpo iba a crecer y tener pechos, vello púbico. También aprendí cómo se ve un vientre cortado, abierto para sacar una hija, 3 en el caso de mi madre. La última con un corte que parece bajar desde su pecho hasta el ombligo. Mi hija, mi corte. Una sola línea en el bajo vientre. Me da vergüenza mostrarla acá. No lo hago. Tampoco le pido a mi madre que muestre su vientre. También aprendí del cuerpo de mi madre a cargar a un bebé, a hacer camas, a manejar, a cortar cebollas, papas, pelar choclos. No aprendí a hacer moños tirantes, tampoco aprendí sobre la sangre. Hablamos poco sobre su llegada y nada sobre su desaparición. Y ahora que siento que transito por mis últimos periodos, quiero volver a escuchar ese cuerpo y preguntarle a mi madre sobre ciertas cosas que entre nosotras se han quedado en el silencio. ¿Aló? Hola, ma. ¿Cómo estás? Hola, mamá. Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, ¿me escucháis bien? Un poquito como lejos. Ya, lo que pasa es que estoy sin los audífonos. Esta es la primera vez que hablo con mi mamá sobre menopausia, sobre la suya o sobre cualquier otra. Estamos a miles de kilómetros de distancia, pero cerca, al otro lado del teléfono. Así, de lejos y de cerca, me cuenta que su periodo comenzó a cambiar cuando tenía 40 años. Mi cuerpo hace eco. Tengo 44 y siento que hace un par de años algo comenzó a cambiar. No algo, mi periodo comenzó a cambiar. Después de un par de años de menstruaciones muy abundantes, mareas rojas que me asaltaban cada mes, ahora apenas me baja la sangre, aunque aún llega puntualmente. Un cuerpo como reloj. Sé que lo de las menstruaciones demasiado copiosas les pasa a muchas mujeres en la perimenopausia. Es una de las tantas posibilidades. Mi mamá no se acuerda si le pasó a ella, aunque me dice que sí, que puede ser uno de los tantos síntomas de la menopausia que se acerca. Ella recuerda a otros. Mi cuerpo me daba señales de que algo no andaba bien, qué sé yo, porque andaba ya con esta cosa de que se te empiezan los calores, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama eso? Los bochornos. Cuando te dan los bochornos. Según el diccionario de la Real Academia Española, bochorno viene del latín vulturnus, que significa viento del sudeste. El diccionario entrega 4 acepciones. 1. Aire caliente y molesto que se levanta en el estío. 2. Calor sofocante. 3. Encendimiento pasajero del rostro. 4. Desazón o sofocamiento producido por algo que ofende, molesta o avergüenza. Aparece de pronto, sofoca, enciende, molesta, avergüenza.
El habla cotidiana ha traído la palabra al campo semántico de la menopausia. Y desde entonces el bochorno sopla desde sus 4 direcciones o significados sobre nuestros cuerpos de mujer. Y sobre nuestras caras encendidas, sobre las madres abanicándose, las tías escondidas en los refrigeradores, las amigas y nosotras mismas sudando avergonzadas en el transporte público, en un bar, en el trabajo, en la esquina. Yo me acuerdo de los bochornos, pero no me acuerdo de nada más, de haberme dado cuenta de nada más. Tampoco lo decías, ¿no? No, porque yo no soy mucho de decir cosas, me quedo como callada, ¿entendí? No sé por qué, pues, pero bueno. Porque nos han enseñado a callarnos, a tener vergüenza, a desconocer nuestros cuerpos. Se calla la abuela, se calla la madre, la hija, la hermana, la amiga. Silencio ante el cuerpo que cambia porque envejece. Simone de Beauvoir escribió una vez que le déroulement du temps universel est abouti à une métamorphose personnelle, voilà ce qui nous déconcerte. Déjà à 40 ans, je suis restée incrédule quand, plantée devant un miroir, je me suis dit « j'ai 40 ans ». Tal vez a los 40 de Beauvoir comenzaba su perimenopausia, o tal vez solo la anticipaba, intuyendo el cambio, esa metamorfosis que nos vuelve otras. ¿Otras? La novelista Darcy Steinke escribió en su camino a la menopausia: I'm in the midst of a rupture, a metamorphosis, an all-encompassing and violent change. Y también, though no one wants to say it out loud, menopause is about loss. It's about departure. Each flash reminds me of my corporeality, my mortality. With every flash, my psyche is pushed to grasp what it does not want to let itself know, that it is not immortal. This is terrifying. It's also a rare opportunity, if faced directly, to come to terms with the limitations of the self. aunque mi cuerpo todavía no se dispara en calores, siento que ya transito ese espacio de cambio. Y a veces me da miedo la intensidad que adivino en el proceso y lo que adivino entre sangre y sangre, mi propia mortalidad, la impermanencia de lo que amo y me rodea. Mi mamá también temió su cambio, lo físico, lo anímico que se movía en él. Y tomó hormonas por 10 años para sentirse más en control, menos mal. Me sorprendo cuando me cuenta. Para mí las hormonas siguen contando historias de cánceres y efectos secundarios indeseables. En principio debemos diferenciar aquellos cambios biológicos propios de la menopausia que se asientan sobre el estado general en que una mujer se encuentra, de aquellos cambios que por acontecer en simultaneidad con la menopausia pueden equivocadamente ser atribuidos a ella. Los cambios biológicos que pueden o no acompañar a este momento no son más que otras crisis vitales por las cuales ha transitado una mujer, como la diferencia, el conocer la diferencia de los sexos, la menarca, la iniciación sexual, la maternidad. Es una más de esos escalones de la vida que una mujer tiene que transitar
Con la diferencia de que la menopausia toca más el punto de lo perecedero, como diría Freud. Eso que por terminarse puede despertar dos tipos de reacciones, una reacción depresiva o una reacción de rebeldía. Pero son las reacciones que toma el humano hablante frente a lo perecedero. Esto no quita, dice Freud, que una flor que dura una noche tenga menos belleza si podemos saber disfrutar de ella. Podríamos decir también con Borges y con Lacan, el continuador de Freud, que si alguien está preparado para todas estas pérdidas o transita las pérdidas que la vida le va ofreciendo, está mejor preparado para la muerte. Por eso Borges y Lacan la llaman a estas pérdidas la segunda muerte, para que cuando llegue la muerte alguien pueda morir sin perecer. Todavía no sé qué pensar de las hormonas. No tengo una respuesta clara. Sí sé que después de unos años esto, el desorden del cuerpo, de la mente que lo acompaña, se va a calmar, que lo que me conforma se va a sentar, a volver a una especie de tranquilidad hormonal. Espero, creo. Todavía tengo muchas preguntas, no solo sobre las hormonas, sino sobre todo el proceso de la perimenopausia, que puede durar hasta 10 años, y sobre la menopausia misma. Hay una que le puedo hacer a mi mamá. Y cuando te llegó por fin la menopausia, cuando ya pasaste un año sin menstruar y te diste cuenta que ya estaba, que se había acabado una etapa, ¿echaste de menos algo de ese cuerpo que sangraba? 100% yo encuentro que ando feliz, una porque ya no sangré más, y esa onda de todos los meses andar poniéndote la toallita, que de repente te llegaba en lugares increíbles que no tenías idea que te iba a llegar y te llegó. Súper rico, no, una preocupación menos. Esta es la Piedra de las Brujas, Hexestein, un monumento nacional que Noruega construyó en 2002 para conmemorar la vida y la muerte de las 350 mujeres que, según se ha documentado, fueron quemadas en Noruega, acusadas de ser brujas. No las quemaban aquí, en esta colina al lado del acuario de un jardín infantil, sino un poco más allá, al lado del mar. En la punta de esta pequeña península que ahora aloja Nurnes, uno de los barrios hipsters de la ciudad de Bergen. Antes, en el 1500, este bosque de árboles venidos de Canadá no estaba. Eran otros los árboles entre los que se armaron las piras donde tantas mujeres fueron asesinadas. Toma un nombre entre tantos, Anne Pedersdotter. Su caso es el más famoso en la historia de la cacería de brujas en Noruega. Anne fue quemada en la hoguera el 7 de abril de 1590. En su caso testificaron 48 personas, casi todos sus vecinos, vecinas, amigos, amigas. Anne era viuda de un reconocido intelectual y alto clérigo de la época. Era una mujer rica, independiente, de unos 60 años y, según cuenta la leyenda, dueña de una lengua afilada que sabía usar contra quienes la molestaban. Y eran muchos. Casi una década antes de la acusación que la condenó a la hoguera, Anne había sido acusada de brujería por primera vez. Su marido, aún vivo, la había salvado de las acusaciones escribiéndole directamente al rey en Copenhague.
Después de la carta y de su absolución, la comunidad no dejó de hablar de ella, de llamarla bruja por las esquinas. Ella, al parecer, se defendía. Los mandaba a todos al carajo. Hasta que en marzo de 1590, en tiempos de pobreza, pestes, burguesía naciente versus iglesia, reforma y contrarreforma, las habladurías se formalizaron. Y Anne fue acusada de enfermar y causar la muerte de un puñado de habitantes de la ciudad, incluyendo a un niño y a un peral. Anne fue quemada y su historia quedó en los archivos, desde donde salió a comienzos del siglo XX, momento desde el cual no ha dejado de ser contada, en teatro, cine, ópera, radioteatro, literatura y también en un recorrido turístico que organiza el Museo de la Ciudad de Bergen. Anne se convirtió en un símbolo, no sé bien de qué. Tal vez de la locura colectiva, de la rabia, la envidia, el factor humano. Acá la traigo, la convoco como símbolo de la mujer que envejece, que deja atrás la edad reproductiva. Símbolo entonces del cuerpo que deja de ser fértil para transformarse en otro cuerpo, que ya no se prepara para llevar a otros, sino para cargar consigo mismo. Y convocarla así, para esto, no es gratuito. La intelectual feminista Lynn Segal dice que entre los años 1450 y 1750 fueron las mujeres mayores, la mayoría de las veces viudas que vivían solas, las más susceptibles de ser acusadas de brujas. Basándose en múltiples estudios, Segal calcula que 2/3 de las decenas de miles de personas juzgadas, torturadas y quemadas por brujería en Europa eran mujeres mayores. La mala imagen de las mujeres que sobreviven a la edad reproductiva, que pasan a ser mayores, no es algo nuevo. Como dice la misma Segal, throughout world literature and across historical time down to the present, age in women have been depicted as dangerous and destructive creatures when seen as having any power, or else as feeble and repellent objects of pity and contempt when seen as needy and dependent. Así vistas por fuera, pero también así miradas por lo que nos corría dentro. Desde la antigüedad y hasta la época moderna se consideraba que la menstruación purgaba a las mujeres de las toxinas que sus cuerpos más fríos y más débiles que los de los hombres producían en exceso. Esto, por consiguiente, condenaba a las mujeres mayores, a las mujeres que habían pasado la menopausia, a retener, a contener estas sustancias nocivas dentro de sus cuerpos, a acumular veneno dentro de sus cuerpos. Con lo cual eran percibidas, en cierto modo, como contenedores de maldad. Eran personas potencialmente peligrosas. A finales de la Edad Media, coincidiendo con el impulso de la caza de brujas, se consolidó una creencia popular según la cual las mujeres que ya no estaban en edad reproductiva podían producir tal cantidad de sustancias tóxicas, de veneno, que este veneno se podía convertir en unos vapores nocivos que salían por sus ojos, pudiendo causar la enfermedad o la muerte de otras personas. El cuerpo como pozo envenenado. ¿Qué es lo que asusta de un cuerpo de mujer que envejece? Podemos encontrar una pista, un intento de respuesta en lo que la historiadora Linda Rupert dice sobre la cacería de brujas. The European witch hunt was fired by an obsession with the power of old women to destroy fertility in the human and in the natural world. Volvemos a Anne Pedersdotter, al puñado de gente al que habría enfermado o asesinado, según la acusan, incluyendo al niño y al peral. Ensayemos desde ahí más posibilidades.
Molesta el cuerpo de mujer que ya no puede parir niños, pero que puede seguir deseando a pesar de las canas, las arrugas, los pechos que se caen, los músculos que se debilitan. Molesta que la tersura desaparezca de la piel, que la tan hipervalorada juventud quede atrás y que adelante venga una vida larga, llena de años para envejecer. Anne fue vuelta a cenizas y de sus cenizas crecieron plantas, árboles, tal vez algún peral. Me pienso un segundo como árbol, y a mi hija como árbol, y a mi mamá, mi abuela, mis amigas, mis hermanas, incluso las que no conozco. Una genealogía con raíces, pero también con piernas que andan, bailan, patalean. ¿Cuál es el confort que aparece en esta imagen? Mujeres juntas como un bosque. El árbol que envejece sabe, da más sombra, tiene más anillos e información que entregar con su raíz, más para compartir. Incluso caído alimenta el bosque. Se vuelve otro, casa, historia, tierra nueva para germinar. Podríamos ser árboles entonces, u orcas, una de las solo 5 especies del mundo animal que pasan por la menopausia. Darcy Steinke cuenta que la orca en su larga vida postreproductiva se vuelve matriarca, líder de su grupo, la sabia que sabe dónde encontrar el salmón en tiempos de escasez. O tal vez podemos ser solo mujeres, sin vergüenza, sin bochornos. Mujeres que se cuentan lo que pasa en sus cuerpos y se acompañan, y se preparan, y envejecen juntas.